Entonces, como les dije, vamos a comenzar con la parte de proteínas. Esperen un momento. Y bueno, entonces vamos a ver, les digo, un repaso de las principales características de estas biomoléculas. Bueno, las proteínas, como vienen con su profesor Simón, son polímeros de residuos de aminoácido. Tienen distinta localización pues, en los organismos y en la célula y distinta función biológica. También hay, bueno, muchísimos tipos de proteínas. Por ejemplo, hay unas estructurales que pueden ser fibrilares, de transporte, de transducción de señales. Hay otras que son enzimas que llevan a cabo reacciones químicas, entre otras. Y bueno, hay que tener en cuenta en el laboratorio que para estudiar una proteína se requiere aislar y purificar. O bueno, eso es como la aproximación clásica de la bioquímica y de la biología molecular. Es justo como purificar y sacar esa proteína y ver cómo se comporta in vitro. Ahora pues ya se puede complementar. Eso como que fue al inicio del siglo XX, lo que nos permitió entender muchas estructuras de las proteínas y llegar incluso a poder cristalizarlas. Una vez que están purificadas, se pueden cristalizar y observar cómo es su estructura. Y se ha visto que pues hay como una relación entre la estructura de una proteína y su función. Ahora, pues con las nuevas técnicas, sobre todo, bueno, tanto de modificación genética como de microscopía fluorescente y pues la microscopía electrónica, que en realidad está desde los años 50, nos ha permitido estudiarlas también dentro de la célula y como en el sistema del que forman parte, ¿no? Y ha habido algunos estudios en donde pues se observan diferencias entre lo que antes se estudiaba in vitro con lo que es pues, en el ambiente real de la proteína. Pero hay otras que pues sí, in vitro también, o sea, son tan resistentes que incluso in vitro también como que se comportan del mismo modo y pues nos ha ayudado a justo estos estudios de aislarlas y analizarlas y ver sus propiedades físico-químicas, nos han ayudado o dado mucha, pues como pistas de su importancia y su función. Aquí hay algunos ejemplos de proteínas para nada más dar como pues pues darnos una idea de la gran plasticidad que hay, o bueno, gran diversidad más bien de proteínas. Por ejemplo, está la ATPasa, que es la que nos da energía para poder realizar bueno, la mayoría de los procesos metabólicos, bueno, sí, que es la que sintetiza el ATP, que es la moneda energética. Vemos, es como un bueno, sí, es un rotor, como un mini motorcito, que a la hora de rotar va generando este ATP. Tenemos aquí también, bueno, un glóbulo rojo, que la proteína pues sería la hemoglobina. Aquí como están en azul, que es la molécula de la hemoglobina, que tiene sus 4 átomos de hierro, que son como los grupos, que permiten bueno, sí, llevar el oxígeno a donde requiere nuestro organismo. Y es el grupo hemo, ¿no? El que permite este intercambio de gases y nos ayuda también, bueno, tanto a nivel celular para suministrar el oxígeno, como a nivel sistémico para poder, pues, hacer el intercambio gaseoso. Aquí tenemos otras proteínas de transmembranales que, como ven, atraviesan la membrana y pues sirven de transporte para poder mediar lo que entra y lo que sale a través de la célula, bueno, por la membrana, ¿no? Que es como el punto de intercambio entre el exterior y el interior celular. Hay otras, bueno, hay diferentes. Las de transporte, estas de anclaje y conexión, por ejemplo, las actinas o ¿cómo se llaman? Cabelinas, no, esas son para ser cabeolas, no, sí. Bueno, para poder agarrarse entre células, para poder, pues también hay varios que son receptores, que no es de que se agarran, sino para poder obtener señales o, sí, más bien detectar señales del exterior y responder o pues avisarle a la célula lo que está ocurriendo en el exterior, por ejemplo, cambios bruscos de temperatura o
presencia de alguna hormona que indica que deben diferenciarse hacia cierto fenotipo. Esto, pues claro, en organismos multicelulares, pero en bacterias o también químicos que, por ejemplo, permiten la quimiotaxis a la bacteria moverse hacia donde haya más o menos la molécula. Si es tóxica, pues le indica que se vaya lejos, ¿no? Y si es un nutriente que necesita, pues como que la llama hacia allá. Y también hay enzimas que pues llevan a cabo estas o transforman sustratos en productos, algunos con el fin de obtener energía, como la ATPasa, y otros con el fin de obtener pues moléculas estructurales como aminoácidos, lípidos, los mismos ácidos nucleicos para el mantenimiento general. Entonces, si ven, las proteínas tienen pues una gran función biológica y son las que llevan a cabo todas estas, tanto mantener la estructura, formar la estructura de la célula y, bueno, la principal, también tenemos lípidos en la membrana, y llevar a cabo las reacciones metabólicas. Por eso son pues bastante importantes las proteínas. Y bueno, para ver las características físico-químicas de estas biomoléculas, pues hay que tener en cuenta que cada proteína va a poseer características particulares que se deben a su naturaleza físico-química, de cómo están compuestas. ¿Qué significa esto? Bueno, recordarán que el monómero de las proteínas son los aminoácidos, que tienen esta estructura general. Tienen un carbono alfa en el centro, bueno, sí, un grupo amino que tiene pues nitrógeno e hidrógeno, un grupo carboxilo que está cargado negativamente y una cadena lateral o grupo R que puede variar. O sea, la estructura general, todos tienen el grupo amino, el grupo carboxilo, el carbono alfa, y en donde varían es en la cadena lateral o el grupo R, que pueden ser desde un hidrógeno como en la glicina hasta cadenas muy largas. Y pues eso es lo que le va a brindar diferentes características a cada aminoácido en particular. Aunque todas son moléculas anfotéricas, ¿qué significa esto? Que tienen carga negativa y positiva. Y como les dije, hay una relación entre la función y la estructura. Entonces, bueno, para poder aislar una proteína de un modo adecuado, que no se eche a perder o que no pierda su función, se deben tener en cuenta varias características, o bueno, las características más importantes de cada proteína, como su punto isoeléctrico. Ahorita vamos a recordar, o bueno, a definir qué es, las cargas que posee, los tipos de residuos aminoácidos que la conforman y las fuerzas que requiere para mantenerse estable. A veces necesitan cierta fuerza iónica de algunos iones para que su estructura sea estable, o necesitan un cofactor para poder funcionar. Esto, por ejemplo, en el caso de las enzimas, nos interesa mucho aislarlas para poder medir su actividad, qué tan veloz es esa actividad, o bueno, qué tanta eficiencia tiene. Sobre todo, ya, bueno, las aplicaciones de esto serían como, pues en la industria, ¿no? Por ejemplo, la enzima que genera etanol, pues se pueden comparar entre varios organismos cuál es el que tiene mayor eficiencia de producción y así. Y pues por eso es lo que se busca, bueno, que una vez aislada, como pues mantenga su estructura y por lo tanto su función, y que podamos evaluar eso o bueno, aprovechar. Algo muy importante es que siempre hay que usar hielo en el laboratorio para trabajar con proteínas porque se desnaturalizan muy fácil. O sea, bueno, a temperatura alta o a temperatura ambiente, pues se van desnaturalizando más rápido. Aquí está como cortado, pero bueno, todos los seres vivos usamos alfa-aminoácidos, que es porque el carbono alfa. Y bueno, se van uniendo a partir de un enlace peptídico. Y bueno, como les decía, entonces según sus estructuras y los grupos R, pues van a tener diferentes propiedades. Aquí esta es una tabla periódica de los aminoácidos, está como medio borrosa, donde pues se ven en azul fuerte los aminoácidos básicos, serían histidina, arginina, lisina. En azul clarito están los que no son polares o hidrofóbicos, como isoleucina, que es mi aminoácido, fenilalanina, alanina, metionina,
leucina, triptófano, prolina y valina. Los ácidos están en rosa fuerte, aspartico y, bueno, ácido aspartico y ácido glutámico. Los polares están en rosa clarito, pues son todos estos, cisteína, glicina, glutamina. Si ven, la glicina es el aminoácido más pequeño. Entonces, por ejemplo, las proteínas que poseen muchas glicinas, pues son como más lábiles, o por así decirlo, pues se pueden doblar, o pues como que al ser pequeñito, pues tiene como esas ventajas. Mientras que las que tienen, no sé, los largos como triptófano, bueno, esta es una clasificación, también hay otras, ¿no? Por ejemplo, como fenilalanina o triptófano, que son los aromáticos que tienen un anillo, pues son un poco más rígidos, quizá, comparado a la glicina. Y pues así cada proteína, según sus combinaciones, va a tener esas características. Acá en el laboratorio, para poder aislarlo, pues hay diferentes métodos, y dependiendo de qué proteína queremos estudiar, pues vamos a ver sus características y también pues de dónde proviene la fuente de origen, para poder como diseñar un protocolo para su aislamiento. Aunque bueno, o también buscar en la bibliografía, ya hay como muchos protocolos establecidos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos fuente de origen animal, animal o bacteria, pues se puede lisar mucho más fácil, porque no poseen, la mayoría de bacterias, pero bueno, todos los animales no poseen pared celular, aunque bueno, también dependiendo, pues de si va a ser de un órgano o de un tejido, tenemos que primero sacar o, bueno, quitar o tener solo ese órgano. Si es vegetal u hongo, pues si tienen pared celular, entonces requiere como un método mecánico para primero romper esa pared celular y luego poder aislar el contenido proteico, bueno, interior, y luego separarlo de lo demás. Entonces, bueno, primero vemos la fuente. Ya dependiendo, pues escogemos qué método, y hay que hacer esa disrupción del tejido o las células. Que les digo, si tienen pared celular, pues es como más fuerte, puede ser mecánico. Si no hay pared celular y es solo la membrana, puede ser un método de lisis química, como la lisis alcalina, o la lisis por ósmosis, donde se ponen sales y eso, o detergentes que rompen la membrana y ya se libera. Después de romper ese tejido, hay que precipitar las proteínas y luego purificarlas, y pues ya se pueden como analizar de de este extracto proteico, o se pueden almacenar a cierta temperatura por algún tiempo. Cada proteína pues tiene un límite de tiempo, como de vida útil, por así decirlo, para analizarse después. Algo fundamental pues es tener una solución amortiguadora apropiada, un pH específico, y como les digo, que mantenga las sales o iones que mantengan la estructura de la proteína, así como, bueno, es de preferencia usar inhibidores de proteasas, para que dure más. ¿Qué son las proteasas? Son pues otras proteínas que degradan proteínas. Entonces, si nosotros en nuestra muestra traemos esas proteasas, pues van a ir degradando nuestra muestra. Si queremos pues, evitar eso, se ponen algunos compuestos que inhiben a estas enzimas. Y bueno, hay muchas maneras para purificar proteínas, por ejemplo, la cromatografía de gases, o HPLC, otra cromatografía, cromatografía de intercambio iónico, etc. Columnas de afinidad, precipitación con sales inorgánicas, sobre todo se usa mucho sulfato de amonio o fosfato de potasio, en donde, bueno, se le añade el sulfato de amonio y se forman fases, y se va recuperando la fase disuelta en el sulfato de amonio, y así por varias rondas hasta, bueno, y se prueba la actividad de esa fase, y así por varias rondas hasta que se purifica o se llega al grado de pureza que se requiere. También se puede purificar por cambios de temperatura o cambios de pH. Esto pues está relacionado con las características de cada proteína. Algunos, cuando la temperatura pues sube, se desnaturalizan y así se precipitan, como, no sé, la albúmina del huevo, que al cocerse se hace como sólida, o bueno, se hace más, sí, solidifica.
O el pH, que esto tiene razón con el punto isoeléctrico. ¿Alguien recuerda o sabe qué es el punto isoeléctrico de una proteína? ¿No? Bueno, es que pensé que venía más adelante en esa presentación, pero creo que no viene. Bueno, el punto isoeléctrico es aquel en donde, como les dije, que cada aminoácido tiene diferentes características, pues también tiene diferentes cargas. Y entonces una proteína va a tener una carga como la suma de carga de las cargas de sus aminoácidos, o bueno, de los aminoácidos que la conforman, le da una carga total a una proteína. Pero, ¿qué pasa cuando neutralizamos todas esas cargas? Se llega al punto isoeléctrico. Iso es de igual y pues como que todas las cargas están como iguales o más bien se cancelan, por así decirlo. O sea, están en equilibrio, entonces no hay cargas netas. Y lo que provoca eso es, recordarán que el agua para poder disolver compuestos tiene que interactuar de modo, bueno, por su polaridad. Cuando una proteína no tiene carga neta, se llega al punto isoeléctrico y entonces se separa del agua porque pues, deja de interactuar y se forma el precipitado. Entonces, eso es con el pK de cada proteína, bueno, de cada aminoácido, sirve para determinar el punto isoeléctrico de una proteína y poder así ver en qué pH o en qué grado de así de alcalinidad se llega a ese punto para poder purificarla. De hecho, en el laboratorio, esta práctica era purificar la proteína de la leche, que tiene un punto isoeléctrico, perdón, de 4.8. Entonces, básicamente era agregar ácido hasta que se precipitara y después, pues, analizar la pureza de nuestra muestra. Quizá la próxima semana voy a ver si puedo montar esa práctica de modo casero. Ahorita se me complicó un poco, pero, o sea, ya tengo el material, pero se me complicó. Igual nada más de modo demostrativo para que ustedes lo vean. Y bueno, no tengo el potenciómetro. Ah, bueno, eso ya lo podría hacer en el laboratorio. Porque para asegurarnos que es el pH exacto del punto isoeléctrico, pues la única manera o la manera más cercana es con el potenciómetro que mide el pH en una solución, ¿no? En tiempo real. Pues igual esa la podría hacer ya que esté en el laboratorio, para que salga bien. También se pueden purificar por adición de solventes, por ultracentrifugación, que es como centrifugar con altas velocidades, o también centrifugación diferencial por gradientes, no sé, de concentración de algún compuesto como glucosa. Entonces, por afinidad se separan las proteínas. Eh, y bueno, algo importante que para poder como cuantificarlas, se utiliza esta longitud de onda, se recordarán el espectrofotómetro que nos permite medir cambios en diferentes longitudes de onda. Se ha visto que, o sea, para poder cuantificar proteínas, se ha observado que los aminoácidos aromáticos como la tirosina, bueno, que son tres básicamente, la tirosina, la fenilalanina y el triptófano, tienen un pico de absorción cercano a los 280 nanómetros. ¿Qué significa esto? Que pues, bueno, dependiendo cuánta tirosina, fenilalanina y triptófano tenga nuestra proteína, eh, podemos determinar la cantidad de esta midiendo a 280 nanómetros. O bueno, como llegar a pues sí, una determinación de la cantidad de proteínas. A partir de esto, aunque no es tan fácil de medir porque es una longitud de onda UV, o sea, ya está en el espectro UV, no en el espectro visible. Más adelante o la siguiente clase vamos a ver pues un método en específico que es para poder cuantificar las proteínas de un modo colorimétrico, pero cuantitativo, que bueno, lo voy a explicar después. Entonces, aquí hay otros métodos para analizar las proteínas, pues sí, lo que decía por espectrofotometría, medir a 280, pero pues esto requiere celdas de cuarzo y como un espectro bastante, bueno, adecuado para poder medir esta longitud, que es V. Se puede titular añadiendo ácido o alguna cosa alcalina, alguna sustancia alcalina para encontrar el punto isoeléctrico, a ver en qué momento se precipita y entonces ese va a ser su punto isoeléctrico.
Bueno, igual la siguiente clase sí me da tiempo de explicar esta, que la electroforesis de proteínas, o SDS-PAGE, que significa, bueno, SDS es un detergente que desnaturaliza las proteínas y las parte como en sus monómeros, y PAGE es poliacrilamide, bueno, poliacrilamide gel electroforesis, o sea, gel de electroforesis de poliacrilamida, que es, la poliacrilamida es un gel, bueno, un polímero sintético transparente que forma como una red por el cual como que tiene poros y se coloca una muestra de proteína. Esto, bueno, en general la electroforesis puede ser para analizar tanto proteínas como ácidos nucleicos o para moléculas en general, porque esta red de gel o esta, pues sí, es como una red, eh, como que separa las moléculas a través de poner ese gel que les digo en una carga o bueno, en un campo eléctrico. Entonces, dependiendo la carga de cada molécula, van a migrar hacia un lado y depende del tamaño también de las moléculas que tanto migren, ¿no? Como que algunas se van atorando en los poros y es lo que luego veremos en los geles como banditas, es como el tamaño de una, o sea, bueno, se puede ver, según su migración, se puede determinar el tamaño de esa molécula. Les digo, sirve para proteínas, esta en particular de la poliacrilamida. Y bueno, les voy a enseñar luego fotos. También pues se pueden hacer ensayos de cinética enzimática. Aquí depende de cada enzima que se quiera probar la actividad, pues se tiene que purificar primero y después tener el sustrato en el que va a trabajar esa enzima. Y se mide también los cambios de absorbancia en el espectro, pero se calcula la pendiente o como el cambio de actividad en el tiempo para poder estimar su actividad. Vamos a tener otra práctica también de cinética enzimática. Los ensayos de cuantificación colorimétricos, que es el que les comentaba, que veremos la próxima clase, es el ensayo de Bradford, en donde pues ahí se forma, bueno, se debe contar con una referencia para saber cómo, a qué tipo, bueno, qué cantidad de absorbancia corresponde a qué masa de proteína o qué concentración de proteínas. Eso se llama curva patrón, que también es otra práctica. Y a partir de la curva patrón se puede estimar una muestra desconocida, la concentración que tiene de proteínas. Y por último, bueno, también hay cromatografía por difracción de rayos X, que esto permite pues generar imágenes, bueno, entender la estructura, es lo de cristalizar una proteína. En realidad es como tomarle una foto, pero no es foto, sino que es una pues imagen de difracción por rayos X. Creo que aquí acaba esta presentación. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, ahora les voy a dejar, va a ser más como autodidacta. Vamos a ver esta página, la voy a subir al Classroom. Se llama Biomodel. Pero esperen. Esta, primero para que vean los controles. Aquí recuerdan que yo mencioné el sistema de colores CPK. Bueno, es como el color, los colores estándar para algunos, bueno, las moléculas químicas, y CPK, pues aquí le explica, ¿no? Son iniciales de Corey, Pauling y Colton, que son los que diseñaron este sistema, que es un esquema de colores para, pues, representar los diferentes átomos, ¿no? Que utilizamos. Aquí, pues, solamente están los chomps y, bueno, el hierro, que también usamos mucho en los seres vivos, o los macroelementos y microelementos, no sé cómo se define. Por ejemplo, gris es el carbono, blanco el hidrógeno, rojo el oxígeno, azul nitrógeno, naranjita fósforo, amarillo azufre y como pues, es como color ladrillo, digamos. O bueno, naranja, otro tono de naranja es hierro. Esto nada más para recordarlo. Y bueno, este programita permite, que se llama Biomodel, permite analizar o ver moléculas en 3D. Y bueno, aquí vemos que hay diferentes modelos, el de alambres, el de bolas y varillas y el de esferas. Entonces, esta va a ser, bueno, la tarea de esta vez va a ser
revisar esta página, bueno, sí, esta herramienta, esperen, acá está, el índice. Vamos a ver la primera, bueno, esta de estructura de las proteínas. Miren, bueno, el índice principal. Aquí podemos estudiar diferentes moléculas, por ejemplo, las proteínas, DNA, la interacción entre ambos, el RNA y proteínas. Pero bueno, este tema va a ser el 1, estructura de las proteínas. Y vamos a ver, pues, como la introducción, la estructura común de los aminoácidos, que les decía, tienen su grupo amino, que sería el grupo carboxilo y el grupo R. Y bueno, como dije aquí, ¿no? Las proteínas son macromoléculas o moléculas formadas por muchos monómeros y sus monómeros son los alfa aminoácidos. Se muestra aquí el modelo de uno genérico, en donde pues todos tienen el grupo amino, el grupo carboxilo y el carbono alfa. Y bueno, además al carbono alfa se va a unir siempre un hidrógeno y una cadena lateral o grupo R, que es lo que mencionaba. Y esto es lo que va a ser variable en los aminoácidos, ¿no? Bueno, aquí como algo esto es importante, ¿no? A pH fisiológico, el grupo amino se va a encontrar protonado, o sea, con carga positiva, y el carboxilo sin protonar, con carga negativa, y por eso son anfotéricos. Esperen algo. Bueno, vamos a ver cómo se representan. Bueno, les digo, les estoy más o menos enseñando, pero ustedes exploren esta página, es bastante útil. Y aquí, por ejemplo, se ve la diferencia entre los modelos de bolas y varillas, esferas y varillas, ¿no? Vamos a empezar como está acá. Entonces bueno, como voy a literalmente leer lo que dice, comenzaremos estudiando el aminoácido más simple o más pequeñito, que es la glicina, que antes se llamaba glicocola. Es el aminoácido, no me sabía ese nombre. Es el aminoácido más pequeño porque su cadena lateral o grupo R es nada más un átomo de hidrógeno. Sería este de acá abajo. Si ven, bueno, aquí si presionamos con el ratón y giramos, podemos como ver desde otro punto de vista la molécula o irla más o menos girando. Lo padre de este biomodel. Y bueno, como les digo, se puede representar de varias maneras. El de bolas y varillas no va a representar ni tamaño ni forma, pero permite ver los diferentes átomos y cómo están enlazados entre ellos, ¿no? O sea, vemos aquí en azul era el nitrógeno, en rojo el oxígeno, en blanco los hidrógenos y en grises los carbonos. Aquí sería el carbono alfa del grupo carboxilo, ¿no? COO. Después tenemos el modelo de esferas, que aquí sí o espacial compacto, también es otra manera de llamarlo, que muestra, sí muestra el tamaño y la forma real de la molécula, bueno, en escala, pero, o sea, como en proporción, ¿no? Ven, los átomos de oxígeno son más grandes que los de hidrógeno, igual los de carbono. Y bueno, ve la forma y el tamaño real de la molécula, pero es difícil como ver la estructura o cómo están enlazados, como que nada más se ven así encima de unos en otros. Y por último, el de varillas, que nada más son como las rayitas, pues es más adecuado para ver moléculas muy largas o más grandes, ¿no? Que nada más nos permite ver los átomos y cómo están conectados entre sí. Y bueno, aquí nada más es la glicina, pero en realidad pues hay otros 19 tipos de aminoácidos que pues van a variar en la cadena R. Tanto el grupo amino y el carboxilo se mantienen constantes y el hidrógeno lateral, pero el grupo R varía. Y se puede, bueno, es habitual clasificarlos de acuerdo con la naturaleza de su cadena R, bueno, su grupo R o la cadena, pues la variante, ¿no? Por ejemplo, les digo, hay varias clasificaciones. Las principales serían alifáticos, aromáticos, polares sin carga, cargados positiva o negativamente. Pero en realidad, ahorita vamos a ver. Aquí, clasificación y estructura. Este diagrama de Venn, pues, engloba como las diferentes clasificaciones, para que sea más claro, tal vez.
por ejemplo, pues tenemos todos los apolares que serían los grises, son estos de acá, pero dentro de los apolares pues tenemos, no sé, los alifáticos que tienen pues carga negativa y positiva, o bueno, parte apolar y polar más bien. Los aromáticos también están dentro de los apolares, pero pues son estos fenilalanina, triptofano, tirosina, histidina, no sé por qué está histidina, bueno, sí. Tenemos los que son muy grandes, que serían, pues engloban todos estos, los positivos, histidina, lisina y arginina, los cargados, que incluyen negativos y positivos, los negativos aspartico y glutámico, bueno, ¿alguna duda aquí? Los polares, que serían todos los rositas. Los más pequeñitos, glicina, cisteína, serina, treonina, alanina. Y bueno, si recuerdan, hay 3 maneras de, bueno, está el nombre común de cada aminoácido, está la nomenclatura de 3 letras, que es la que yo más o menos manejo, y la nomenclatura de una sola letra, ¿no? O como símbolo. Entonces, sí, la de 3 letras creo que es como la más fácil de familiarizarse, pero igual es importante repasarla de una letra. Entonces, porque también la tarea, una de las tareas va a ser como hacer un cuadro de cada, bueno, una tabla comparativa de los aminoácidos, poniendo, voy a poner todas las instrucciones en el Classroom, poniendo el nombre del aminoácido, el código de 3 letras, el código de una letra y su pKa. Igual eso ya lo vieron con el profesor, pero pues les va a servir tenerlo como en una sola tabla para poder compararlos. Y bueno, si quieren, pues pueden también quedarse con este diagrama que está bastante, bueno, explicado, ¿no? O es como una manera, pues, pues sí, digamos que fácil de entender todas estas clasificaciones, ¿no? Porque como que hay subclasificaciones y así que luego son como confusas. Y bueno, como dice aquí, ¿sí? ¿Por qué la cisteína es polar y apolar al mismo tiempo? La cisteína. Ujú. Buena pregunta. Porque tiene grupos tioles, que tienen azufre, sí, es azufre, ese sí, que pueden ser, bueno, son como grupos redox, que se pueden oxidar o reducir, o sea, pueden estar en estado oxidado o reducido. Entonces, como que cambia la polaridad ahí también, o sea, dependiendo de cómo esté. Igual como los aminoácidos, ¿no? Protonado o desprotonado. Entonces, bueno, supongo, al estar desprotonado, no, a ver, espera. Sí, es que el grupo S-otiol es como una S y cuando se oxida es SOH y queda sin carga. Ajá. Cuando está reducido tiene carga y cuando se oxida pierde su carga, según yo. Pero voy a revisar, pero sí. De hecho, la cisteína es muy importante para muchos procesos de señalización porque justo sirve como un switch que se puede prender o apagar. Entonces, sí, buena pregunta. Lo voy a verificar y te lo confirmo. Bueno, les confirmo en la siguiente clase, pero sí, según yo es por eso. Depende de su estado de los grupos tioles. ¿Sí te respondí a la pregunta? Sí, gracias. Es que me quedo con duda. Ya, bueno, sí, de hecho hay, bueno, yo que estudio la transducción de señales, por así decirlo, redox, en la cisteína tiene un papel muy, muy importante en eso. Igual tengo un artículo sobre eso, se los puedo subir también. Está en español ese sí. Igual les sirve. Y bueno, si ven aquí pueden, bueno, si quieren ampliar lo que dice, aquí le ponen clic en ampliación y como que explica más pues el fundamento del sistema de clasificación. Ay, ¿cómo regresó? Sí se ve, no sé, porque se abrió una ventana emergente. Y solo estaba compartiendo, creo que esto, ¿verdad? Bueno, si le dan clic aquí se abren ventanas emergentes que explican más a detalle. Bueno, aquí dice que pulsando en cada uno, pues vemos su nombre completo acá abajo. Las abreviaturas oficiales. Les digo que la isoleucina es el mío, porque su abreviatura es ILE. Y la de una letra, pues es I.
pues su tarea la pueden hacer con esta, ¿no? De la tablita que les decía. Vemos, ¿no? Y el modelo tridimensional de cada uno. Eso está bastante, pues, práctico. Sí, miren, aquí se ven cisteína y cisteína. Ya, cuando está, así unidos, supongo que por grupos, por dos cisteínas, es cuando son apolares, y cuando está solita es cuando es polar. Ya. Este grupo, el amarillo, son los grupos tioles, que pueden como que, no sé, interactuar entre sí. Cuando están dos cisteínas, pues como que se neutralizan las cargas y se hace polar. Cuando hay solo una cisteína, más bien esta sí sería protonado, tiene su protón aquí y tiene carga. Ahí ya está la respuesta a la pregunta. Después, bueno, regresamos al índice de proteínas. Y bueno, vemos acá, ¿no? Toda la pues, tarea de esta vez va a ser el tema 1, ¿no? Hasta, pues, revisen ustedes la autoionización y propiedades ácido-base, ¿no? Como que son compuestos anfóteros que tienen tanto carácter ácido como básico. Y pueden ver aquí como el aminoácido genérico, que es el que se representa la cadena R como nada más círculo morado con un R. Pues puede tener tres formas de ionización: el protonado, de ion doble o suiterión, y el desprotonado. Entonces vemos, el protonado pues tiene carga positiva, el suiterión tiene carga positiva y negativa, o sea, ese está anfótero, y el desprotonado, que pues, al no tener protones, recuerden, los protones, bueno, en realidad, bueno, nosotros los biólogos le decimos protones como hidrógeno, en donde pues tiene carga positiva. Entonces, cuando está con un protón, pues va a tener carga positiva, y cuando está desprotonado va a tener carga negativa, porque pues hay más electrones o sea, digamos que ese hidrógeno se va al protón y queda más electrones y se hace carga negativa. Y bueno, entonces, como mencioné antes, y también su profesor Simón, que la forma más sencilla de estudiar estos equilibrios de ionización es realizar una valoración o titulación ácido-base. Un modo de hacerla de modo experimental es disolver el aminoácido en un pH muy bajo, por ejemplo 1, e ir añadiendo poco a poco una base fuerte como hidróxido de sodio, una OH, mientras se va midiendo constantemente el pH. Y entonces se obtienen estas curvas, que ya también lo vieron con el profesor Simón, ¿no? Que tiene diferentes puntos. Aquí dice, bueno, esto está muy explicativo, esta página, porque si pulsan, bueno, vean, si pulsan el ratón sobre estas diferentes zonas, van a ver, perdón, la forma del aminoácido que predomina. Así, en cada pH, ¿no? O cómo se va protonando y desprotonando. Zona 3 y zona 4. Y aquí al arrastrarlo pueden como cambiar. Y pues vemos aquí, ¿no? Cuántos protones se van perdiendo, el porcentaje. Los protones pues los podemos ver como los átomos de hidrógeno blanquitos. Entonces aquí moles equivalentes de OH o de radicales hidroxilo añadidos, que es igual a equivalentes de base añadidos. Un equivalente pues sería un mol, o bueno, un OH, un grupo H, ¿no? Entonces aquí en el punto 1 pues tiene todos sus protones. En el punto 2 ya tiene menos, perdió algunos. En el punto 3 y en el punto 4 ya le quedan menos. Y bueno, aquí pues están los ejercicios. Voy a subir como un documento para que ustedes muestren los ejercicios y lo vayan viendo a su tiempo, bueno, a su, ¿cómo se llama? A su ritmo, perdón. Aquí.
Aquí, por ejemplo, se distingue entre beta y gamma aminoácidos. Porque, bueno, algo importante, nosotros o los seres vivos utilizamos, o bueno, nuestros aminoácidos que están, o lo que tenemos codificado en el genoma son para alfa aminoácidos. Como, bueno, esto significa que el grupo amino va a estar unido al carbono adyacente al carboxílico, y se llama, por eso se llama carbono alfa. Y con menor frecuencia también se pueden encontrar beta aminoácidos que están formados en, bueno, forman algunos péptidos y también gamma aminoácidos. Entonces, bueno, aquí vemos cómo hay los diferentes tipos de aminoácidos. Y bueno, ahí los dejo también que ustedes chequen para que puedan ver cuál es cuál y verifiquen sus respuestas. Bueno, pueden tomar captura de pantalla. Les digo, voy a subir una tarea donde ustedes suban en Word las capturas de pantalla para completar esta tarea. Y bueno, por último la autoevaluación, que también sería parte de la tarea. Acá van a poner, bueno, ya que tengan su tablita, si quieren pueden usar su tablita para poder contestar. Esto, aquí. Damos una al azar y tienen que elegir su nombre, la abreviatura de 3 letras. Igual, pues esta tarea, o sea, cuando la hagan, si los van a reconocer, sería como bueno, como lo óptimo sería que se les queden para toda la vida, pero pues no, en realidad, luego uno se le olvidan estas cosas y hay que estar en constante pues, repaso para poder tenerlos claros. También depende a qué se van a dedicar, ¿no? La gente que pues sí estudia proteínas, se especializa en proteínas, tiene que tener muy, muy claro la diferencia entre cada aminoácido. Entonces, pues también depende de lo que les guste o no, pero aunque sea una vez que puedan identificarlos, pues también es bueno. ¿Alguna duda hasta aquí? Creo que sería todo por hoy entonces. Sí, bueno, entonces voy a subir la página y bueno, creo que sí es menos, no, más bien es que había olvidado subir el link de la tarea. No, sí voy a subir como el video en material y la tarea, como tarea. Esta vez no va a ser de Google Forms, sino como un documento donde les digo, pongan las capturas de pantalla de sus ejercicios de esta página. ¿Alguien sabe, o si todos saben hacer capturas de pantalla? ¿O no? Sí. Si no, pues Sí, también profesora. está, supongo que la mayoría tiene Windows. Si no, pues con la herramienta recortes o recortar y pegar o algo así. También se puede, como no se captura toda la pantalla, sino nada más la cosa que quiere. Bueno, entonces, esta vez nada más vamos a dar este tema. Les digo, para preparar la demostración que quería hacerles la próxima clase. Y ya empezaremos el bloque de proteínas. Primero, pues ver, esta fue como la introducción de los monómeros de las proteínas. Y ya nos vamos a como ir viendo más a detalle métodos de cuantificación que hacíamos en el laboratorio. Hay también un simulador virtual que permite pues realizar cuantificación virtual de una muestra y la electroforesis de proteínas y como sus aplicaciones. Para poder como... ya voy a dejar de compartir. Para poder o para hacer algo pues que podamos hacer de vía remota, también vamos a ver rápidamente una práctica de alineamiento de secuencias de proteínas utilizando un programa que se llama Clostal para ver la importancia de estos análisis de bioinformática que son in silico, ya con bueno, pues las proteínas que están reportadas, las secuencias primarias de proteínas que están en las bases de datos, como a partir de eso también podemos obtener información que nos dé, por ejemplo, pues pistas sobre las relaciones evolutivas de las especies, ¿no? Basados en una proteína.
como les dije, hay una relación que se guarda entre la estructura y la función de una proteína. Entonces, esto ha sido fundamental para, a través de bioinformática, poder predecir qué función va a tener una proteína nueva, que antes no se conocía, basado en o qué tanto se parece a otras proteínas que ya se conocen. Esto es como homología, se llama, pues. Y eso ha permitido a veces, por ejemplo, cuando como que ya se tiene el candidato de qué proteína va a tener, no sé, como esta proteína tiene toda la estructura de una tepeasa, entonces es muy probable que sea una tepeasa, no la hemos podido caracterizar, pero gracias a como esa identificación, después se puede pues probar en el laboratorio, así como que ya nos da pistas sobre qué pruebas le podemos hacer para verificar su actividad, y muchas veces, pues sí, a partir, primero se identifica así en sílico, y ya en el laboratorio verificamos que efectivamente tiene esa actividad. Entonces, como les digo, como que hay dominios conservados que tienen la misma forma y la misma estructura porque llevan a cabo la misma función. Es de gran utilidad. Entonces, sí, vamos a, pues, sí tener varios ejercicios. La siguiente clase sí van a ser los dos temas de cuantificación y electroforesis. Entonces, nos vemos la próxima semana. Cualquier duda me escriben. ¿Alguien tiene alguna duda? Por mi Yo parte, por ahora no, profesor. Todo bien, profesora. Bueno, Gracias. Muchas gracias. que estén muy bien y que tengan bonito fin de semana. Gracias, igualmente. Profesora, igualmente. Hasta luego.